Un saludo grande para todos. Daniel Ortega ha vuelto a poner sobre una mesa el destino de su gobierno. Ha comenzado un nuevo diálogo nacional a puerta cerrada en Nicaragua, a puerta cerrada. Ortega dice que es para superar la crisis que vive el país desde abril de 2018. Sus opositores consideran que el gobernante lo que está intentando es ganar tiempo mientras la economía se derrumba, mientras la economía hace agua por todas partes y la desmoralización echa raíces por todas partes. El gobierno ha enviado a sus casas a un centenar de detenidos poco antes de que se iniciara esta nueva ronda de negociaciones. Ellos dicen que no están libres del todo. Fueron obligados a firmar un acta en la que se comprometen a comparecer ante un juez una vez al mes mientras sus juicios progresan. Pero muchos no han sido ni siquiera acusados formalmente. Los metieron presos, pero no fueron acusados formalmente. Algunos no han comparecido ni ante un juez. ¿Qué pasa con los que quedan en las cárceles del régimen? Los grupos de derechos humanos contabilizan al menos 700 y tantos presos, más de 700 presos. Algunos han sido condenados a más de 200 años de prisión. El gobierno se niega a reconocer que son presos políticos. Les llama terroristas en el mejor de los casos. ¿Cómo viven los primeros días de esa libertad, entre comillas, y vigilada a los hombres y mujeres que Ortega envió a sus casas y que la prensa internacional considera liberados? Esta noche hablaremos con varios de ellos. Y también conocerán a una joven cineasta nicaragüense con varios cortometrajes y un mediometraje que en su primera película de larga duración, Heredera del Viento, se sumerge con mucha honestidad en la historia de su familia y su relación con la revolución sandinista. ¿Cómo vivió cada quien esa historia? ¿Cómo los marcó a cada uno en la familia? ¿Qué queda de todo aquello? ¿Una impertinente sensación de pérdida? ¿Una costra de nostalgia y dolor? Ella y su gente lo van a contar. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente, aunque sea de cosas como estas. A mi primer invitado yo le he puesto Padre Coraje, se llama Carlos Valle, pero yo me he tomado la atribución de ponerle Padre Coraje. Carlos Valle pasó a ser de concejal opositor a terrorista en septiembre de 2018. Lo detuvieron justo cuando regresaba de la marcha Todos Somos Patria y él exigía la liberación de su hija, Elsa Valle, arrestado en julio de 2018. Valle fue presentado por la Policía Nacional como responsable de los delitos de terrorismo, tortura, amenaza y lesiones. La Comisión Permanente de Derechos Humanos denunció entonces que ni a Valle ni a ningún otro detenido se les dio el derecho a la presunción de inocencia, que es, en el occidente judeocristiano, lo que de alguna manera nos separa de la barbarie, lo que define la civilización y lo que nos separa de la barbarie. ¿Qué historia la da este hombre, que fue además guerrillero y militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional? Don Carlos Valle, buenas noches, bienvenido a CNN. Buenas noches, Camilo. Buenas noches a toda la audiencia de tu gustado programa en todos los Estados Unidos y América Latina. Quiero decirte que el pueblo de Nicaragua está en pie de lucha y yo quiero dirigirme a todos los norteamericanos y a todos los nicaragüenses y norteamericanos de que pongan los ojos sobre este país porque todo Nicaragua está sufriendo el terror de un régimen que no puedo decir un comunista, sino un régimen dictatorial, una dictadura que tiene bajo su mando un ejército totalmente armado y una policía represiva que está asesinando, que está torturando y que está secuestrando a centenares de nicaragüenses a diario. Oiga, Carlos, ¿cuánto hace que usted salió de la cárcel? Me niego a decir que usted ha sido liberado, porque me gustaría dejar claro que toda esta gente que han salido en las últimas horas de las prisiones les han dado casa por cárcel, pero ellos dicen que no están libres porque están bajo control de las autoridades. ¿Cuándo fue que usted salió de la cárcel hacia su casa? ¿Cuánto hace de eso? Cuando yo salí de las cárceles conocidas como el Chipote, que es una cárcel de tortura, que es una cárcel de máxima seguridad, que es una cárcel que prácticamente tiene secuestrado a más de un centenar de jóvenes que oscilan entre los
15 y los 25 años de edad. Yo tengo 60 años y personas de mi edad aproximadamente éramos unos 5 o 6. Nosotros fuimos liberados el día no fuimos liberados, fuimos sacados de la cárcel de Chipote. Sacado. 6 personas, 6 personas, entre ellas una pareja. ¿Y qué día fue? Una pareja. Quiero saber qué día fue. Fue el día martes, el día de la visita que yo estaba con mi esposa, teniendo la visita normal el día martes. Así fuimos trasladados a la cárcel del sistema penitenciario llamada. Sí, el martes como a eso de la 1:30 de la tarde. A viernes. Sí, pero ese día no fui. Justo. Ese día no fui sacado a la casa. Ese día fui trasladado a la cárcel modelo, al sistema penitenciario y esposado, con las manos hacia atrás, unas esposas bien apretadas que todavía tengo inflamados los brazos. Ahí dormí esposado. Todavía estoy siendo atendido en el hospital Vivian Pelas, con torturas, dolores en la espalda, y conmigo fue sacado una pareja que por el hecho de cantar el himno nacional en el Parque Central de Somoto, al norte del país, estuvieron 100 días secuestrados sin que se les haya acusado de ningún delito, al igual que mi persona, que estuvo 175 días sin que se me haya reconocido ningún delito, sin que el Ministerio Público, sin que la Fiscalía, sin que un juez me haya acusado de ningún delito. Simplemente fui secuestrado y fui un rehén de este régimen, y todavía sigo como preso político. Permítame preguntarle, ¿usted alguna vez fue presentado formalmente ante un juez? En ningún momento. ¿Sí o no? En ningún momento. Entonces, lo otro que quiero preguntarle, ¿cuántas libras ha bajado usted? Porque estamos viendo imágenes de cuando lo detuvieron, imágenes actuales, y usted está en el hueso. Por mínimo tiene que haber bajado 25, 30 libras. Sí, yo bajé, mi peso normal es de 185 libras y estoy pesando actualmente 160 libras. Usted terminó como preso político por reclamar justicia para su hija. Me imagino que no se arrepiente de eso. En absoluto, más bien en las cárceles o en las ergástulas del Chipote, yo me sentía en algunos momentos, a pesar de mi tortura, a pesar de mi cautiverio, podríamos llamarle, siempre sentía un alivio cuando decía, si yo no estuviera aquí, la que estuviera detenida fuera mi hija, Elsa Valle, estuviera tal vez condenada a una pena de 2 años de prisión, y yo pagué el castigo que este régimen quería imponerle a mi hija, y este régimen en su momento de haber evaluado, este señor anda haciendo mucho daño en las calles con esa foto grande de su hija. Yo hice una campaña que se llamó Peregrinación por la Libertad de mi hija Elsa Valle, de medio de comunicación a medio de comunicación diario, de marcha en marcha, de plantón en plantón, en los mercados, en los centros comerciales. Yo siempre me manifestaba pidiendo la libertad de mi hija Elsa Valle, y ese fue mi único delito, por lo cual me apresaron y me metieron en una cárcel aislado, torturado por 175 días. 175 días. ¿Qué no hace uno por un hijo? ¿Qué no hace uno por un hijo? Usted ha mencionado la palabra tortura 2 veces. Sí. ¿Usted fue torturado físicamente? El día de mi detención, que fui detenido en un lugar público conocido como el Mercado Roberto Güembes, al oriente de la capital, fui capturado por una veintena de policías y antimotines de civil en camionetas y en motocicletas. Fui arrastrado por las calles, fui golpeado brutalmente, mis labios fueron rotos, fui llevado a la estación 5 de la policía, fui golpeado profundamente y me llevaron a la famosa celda preventiva, o a las celdas pequeñas del Chipote. ¿Qué es la celda preventiva? ¿Qué es eso? Celda preventiva es las celdas pequeñitas, unas celdas que solo alcanza una persona, no puede moverte para ningún lado, ni para atrás ni para adelante.
celda preventiva le llaman a una celda de tortura que te mantienen esposado 8 horas y después te sacan a las entrevistas. Mientras estás en esa celda preventiva te están diciendo: aquí queríamos verte, aquí queríamos ver tu valentía, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí te mereces esto y más por andar en contra del gobierno. Tú vas a tener el castigo que te mereces. Así es, más o menos como una tumba, nada más que vertical. Oiga, Carlos, usted estuvo 5 meses aislado. ¿Es cierto que llegó a hablar con los gatos para no enloquecer? Así es. Yo me trasladaban de celda en celda. Primeramente me metieron a la celda número 17. Cuénteme, por favor, qué usted le decía a los gatos, para no volverse loco. ¿Cómo usted hablaba con los gatos? ¿Qué les decía? Bueno, lo único que yo le puedo decir que en esa celda uno se agarra de 2 cosas: de los barrotes que están en el techo y de Dios. Y además unos gatitos que caminan, unos gatitos salvajes, no salvajes, unos gatitos que permanecen en el techo de la prisión pidiendo alimentación, y le pasábamos huesos, pedacitos de carne para conversar con ellos. Y hubo un gatito que yo le llamé el misingo, porque un compañero de celda me dijo que así se llaman los gatos. Y también a otro le llamé Roberto Rivas, una gran carota con un gran pescuezo. Sí, después todos los prisioneros comenzaron a llamarle Roberto Rivas. Yo conversaba con ellos, con el misingo. Yo le decía: misingo, te da que dar la comida por Roberto Rivas. Si tú te dejas comer la comida, no te sigo dando comida. Y conversaba con otros gatos, con gatitas, porque uno se está volviendo loco en algún momento que tienes que platicar con alguien. Y mis únicos amigos con los cuales yo platicaba era con los gatos. Le entiendo. O sea, su cuota de cariño era para los gatos, para hablar con los gatos, para resolver alguna comidita a los gatos. Le entiendo perfectamente. Usted y no me di cuenta de que yo no puedo dejar el país. Yo pensé que venía en libertad. Cuando a mí me traen a mi casa, me dice el oficial del sistema penitenciario: mira, Carlos, me dice, no tienes prohibido salir del país. Y además de eso, que te tienes que presentar cuando nosotros te llamemos por teléfono al sistema penitenciario de la Modelo para que tú firmes. No significa que en cualquier momento me llaman a firmar, entre comillas, y me pueden dejar encarcelado. Eso es el miedo que todos los que fuimos sacados de la cárcel podamos regresar. Y es más, nos sacaron aproximadamente unos 70, 90 detenidos políticos, pero ya esa cifra se superó. De esta fecha para acá ya hay más de 100 que han sido arrestados en diferentes partes del país, principalmente en el departamento de Masaya. Además está el caso del maratonista, un maratonista de 62 años que, claro, llegó a su casa y salió a correr, porque un maratonista lo que hace es correr, y lo volvieron a hacer eso. Es que es casi surrealista. Carlos, dígame una cosa, usted fue sandinista y usted luchó por la revolución. ¿Cómo se siente usted cuando ve lo que está pasando? Que le hayan metido 5 meses aislado en nombre del sandinismo o del orteguismo. ¿Cómo lo ve usted? No solamente fui militante del Frente Sandinista, sino que fui un guerrillero activo y un guerrillero histórico, miembro de los combatientes históricos de los barrios orientales de Managua. Y en 1977 yo dirigí una campaña que se llamaba Para Marcio y Tomás, que no los aíslen más, porque habían 8 prisioneros políticos retenidos por el régimen somocista, donde se encontraban Marcio Jaén, Tomás Borges, Jacinto Suárez, Lenín Serna, Carlos Guadamuz y Daniel Ortega. Y esa campaña que yo inicié y que se llamó también Navidad sin reos políticos, logramos que esos presos políticos, incluyendo el presidente actual, Daniel Ortega, fueran sacados del aislamiento. Y él tuvo a mi hija aislada por 2 meses y medio, y a mí me tuvo casi 6 meses aislado. Y así paga la persona a quien uno le sirvió. Y eso es lo que yo he dicho en todos los medios de comunicación, porque la mayor parte de los que fueron mis compañeros de lucha, que ahora son coroneles, tenientes coroneles, están claros y han dado testimonios de que dirigimos esa campaña para sacar del aislamiento al actual presidente de la República, Daniel Ortega.
Oiga, Yo me desmotivé de la revolución sandinista. En los años 80 yo me desmotivé rápidamente de la revolución sandinista. Fui preparado en Cuba en licenciatura en ciencia política, pero actualmente en el año 87 me retiré, fui detenido y 2 veces he sido detenido por este régimen, no puedo decir comunista, un régimen de mafiosos. O sea, 2 veces detenido, lo entrenaron en Cuba, usted hizo todo, o sea, de libro, fue de manual. Don Carlos, de poner el punto y seguido, porque al final, en minutos vamos a hablar con su hija, con la ilusión que lo convirtió usted en preso político y terrorista según el gobierno, defender a su hija y sacarla de la cárcel. Don Carlos, el hecho de que usted esté hablando conmigo, que esté hablando con CNN, ¿no pondrá fuera de sí a Daniel Ortega y Rosario Murillo? ¿No hay amenaza que lo echen en la cárcel de nuevo por todo eso que usted está diciendo ahora? Porque ahora estoy pensando... Aquí están mis brazos. El medio es peor que la enfermedad, ¿no? Aquí están mis brazos, se lo he dicho al gobierno. Aquí están mis brazos otra vez para que me pongan las esposas y me regresen al Chipote. No les tengo miedo, porque yo quiero decirle a mi pueblo que no tengamos miedo. Yo le quiero decir a los familiares de los presos políticos que no tengan miedo, a mis hermanos que están todavía, que no están libres y que están como rehenes, como presos políticos, que tienen sus casas como cárcel en su casa, que no tengamos miedo, que si hay que regresar a las mazmorras de la dictadura de Daniel Ortega, pues vamos a volver. Y si nuestra vida va a estar en peligro por la liberación de Nicaragua, bienvenida nuestra vida por la patria, por nuestro pueblo nicaragüense que merece la libertad que tanto lo ha deseado en toda la historia de este país. Don Carlos, muchas gracias y buena suerte, que no le pase a usted nada, ni a usted ni a los suyos, ni a nadie de los que comparecen en este canal y en este programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por la oportunidad. Buenas noches. Cuando regresemos, viene una chica a hablar de su madre, pero su madre no la va a escuchar ni la va a ver, porque esta noche su madre está en una cárcel en Managua, y en esa cárcel no dejan ver CNN. Estamos de vuelta en 3 minutos. Una sugerencia a los camaradas, a los compañeros que en el Carmen, en la Casa de Gobierno, están grabando este programa. El primer invitado, el primer preso político que ha comparecido, nunca fue llevado ante un juez. De la persona que vamos a hablar ahora, sobradamente conocida y reconocida en Nicaragua, tampoco ha sido llevada ante un juez. Tomen nota, por favor. Ustedes pueden participar con el hashtag Camilo Nica, pueden convertirse en los contertulios del programa, incluso los compañeros que están grabando el programa en el Carmen, nos gustaría escuchar sus opiniones. Daniel Ortega le da casa por cárcel a un centenar de opositores detenidos por protestar contra su gobierno. Los califica de terroristas, de golpistas, de delincuentes comunes. El gobierno dice que se les ha concedido, y cito, el beneficio de convivencia familiar u otras medidas cautelares. La madre de la segunda invitada sigue presa esta noche, no la va a ver, está presa. En las navidades pasadas, desde su celda, Irlanda Jerez, que es la líder de los comerciantes en las manifestaciones contra Ortega, le escribió una carta a sus hijas que están aquí en los Estados Unidos y les decía: no lloren, sonrían y levanten su voz y digan siempre que son orgullosamente nicaragüenses. ¿Cómo te llegó esa carta, Estarina Jerez? ¿Cómo llegó? Buenas noches, Camilo, muchas gracias por invitarme a estar acá. Cuando viste la carta, ¿qué pasó? Bueno, ahorita que la volviste a leer, ese pedacito se me erizó la piel y se me hinchó el corazón, porque muy emotiva saber que mi mamá nos estaba mandando a sonreír a pesar de la tragedia que estamos viviendo, mi hermanita, yo y pues la familia entera. ¿De qué acusan a tu madre? A mi madre ¿Cuál es la acusación formal? La acusan, bueno, sinceramente no hay acusación formal. Pero hablaron de falsificación de documentos inicialmente. ¿Esa fue la acusación? Sí, porque a ella le vienen a remover un caso de su vida personal, como cualquier ser humano que tiene un caso del año 2016. Y a ella le vienen a sacar ese caso de los juzgados y es el caso que presentan para poder detenerla. Sin embargo, cuando el abogado defensor va a los juzgados para buscar los archivos, los documentos del caso, para demostrar que todo está en regla, todo desapareció.
No hay ningún archivo de Si ese tu madre caso. no hubiera participado en las protestas de abril, ¿hubieran sacado a este sable, este caso de 2016? Para nada. Para nada. No, mi mamá Porque era no tenía problema con la justicia antes de esto. No, mi mamá era una ciudadana más, una nicaragüense más, una madre, una comerciante, vivía en la misma casa, mi hermanita estudiaba en el mismo colegio, yo estaba en la misma universidad, ella salía y entraba del país y nunca tuvo ningún problema con la justicia. 18 de julio de 2018. ¿Fue la policía o fueron los paramilitares quienes detuvieron a tu mamá? ¿Quiénes fueron? Ambos, camionetas con policías y también incluidos paramilitares, oficiales de policía con sus uniformes y paramilitares encapuchados y vestidos de civiles. Qué miedo, ¿no? Totalmente. Y encapuchados. Y encapuchados Nunca he también. entendido, lo he dicho muchas veces acá, si están genuinamente defendiendo su revolución, ¿por qué se encapuchan? ¿De qué se avergüenza? ¿De qué tienen miedo? De que los reconozcan y que después que todo esto pase la gente diga, ese participó. Pero están defendiendo su revolución, ese es su derecho, ¿no? Tu mamá denunció ante una misión de eurodiputados que estuvo recientemente en Nicaragua que fue drogada en la cárcel del Chipote. ¿Qué contó? Sí, que a ella le pusieron una droga, una bebida ¿Pero por o qué? comida. Sinceramente, también le contó a mi familia que hay un plan que quieren quitarle la vida. Entonces me imagino para trasladarla a otro lugar, porque ya han habido intentos de que la quieren sacar de esa celda, que han sido las golpizas que le han dado a las mujeres al defender a mi mamá. Entonces me imagino que para eso la quieren drogar, para sacarla, para hacerle algo peor. ¿Ha habido problema, ha habido algún tema de abuso sexual? Hasta el Que ustedes momento, gracias a Dios, no. ¿Cómo son las condiciones de salubridad, de comida? Terribles. Mi mamá no consume comida que no sea de la que mis familiares le llevan, porque ya te imaginarás cómo es la comida ahí, de súper baja calidad. Y bueno, ya ha tenido infección en la piel. Han habido otras presas también que han tenido infecciones en la piel por la falta de higiene del lugar. Cuando yo presenté a Irlanda Jerez como la líder de los comerciantes en las protestas antigobierno, no estén pensando en que Irlanda Jerez es como Iván Catrón. Irlanda Jerez tenía una tiendita, un puesto en un mercado popular, en el mercado oriental, que es como un mercado como hay en cualquiera de nuestros países, y ella tenía su tiendita ahí. Se la quitaron. Sí. ¿Bajo qué figura legal le han quitado la tienda? Bajo ninguna. Simplemente un juez de orden de desalojo de toda la mercadería que había en la tienda, y llegaron policías, estaban ahí, y llegaron civiles a sacar toda la mercadería que había en las tiendas. Estarina, tu madre no puede ver el programa hoy. No lo puede ver. Desgraciadamente. Pero yo siempre tengo la convicción, igual que con los muertos que uno quiere, yo siempre tengo la convicción moral, por lo menos, de que cuando uno le habla a los muertos que uno quiere, te oyen de alguna manera. ¿Qué quieres decirle a tu madre antes de pasar con la próxima invitada? Bueno, quisiera decirle que estoy haciendo lo que ella quiere. Y lo que ella quiere es que hable, que yo sea su voz, que le diga al mundo entero lo que está pasando en Nicaragua y que le invite a todos los nicaragüenses desde cualquier rinconcito que están a que sigan denunciando y que sigan diciendo que Daniel Ortega es un dictador y que tiene que salir del poder. Sé que ella estaría muy orgullosa de mí y eso es lo que me llena para estar aquí contigo hoy. Estarina, muchas gracias. A ti. Buena suerte. Daniel Ortega y Rosario Murillo se han opuesto a que la OEA u otro actor internacional de peso sean garantes y mediadores del diálogo con la oposición. Eso lo revelaba esta semana el Digital Confidencial, que es un medio crítico muy solvente, muy profesional, y cuyo director, Carlos F. Chamorro, se ha tenido que exiliar en Costa Rica. De hecho, los 3 puntos que quedaron pendientes el primer día del diálogo, quedaron pendientes de ser aprobados, fue, según Confidencial, el tema de los garantes y mediadores. Voy a reconectar con Managua de inmediato. Allí me espera Elsa Valle, con cuyo padre comenzaba este programa hoy, el señor que acaba de poner las manos así a disposición de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Elsa estuvo presa 75 días. Elsa, buenas noches. ¿De qué te acusaron para estar en la cárcel 75 días? ¿Qué hiciste? Buenas noches, Camilo. Pues mira, a mí, yo siempre, como he dicho, siempre yo comencé la lucha y todo en UPOL y todas esas cosas. Siempre estuve siendo opositora de este gobierno. Y pues a mí me llevaron al Chipote con la excusa de que a mí me agarraron armamento, cuando no fue así. A mí me agarraron en una casa de habitación de donde una amiga junto con todos los habitantes pues, de esa casa. Me llevaban pues con la excusa de que a mí me habían agarrado armamento. O sea, si de verdad tú estuvieras traficando armas, yo me imagino que tú no estarías libre hasta ahora. No habrías estado 75 días. Ningún gobierno acepta
un traficante de armas en situación como la de Nicaragua en estos momentos. Tú has dicho que en la cárcel del Chipote te recibieron unos encapuchados que decían muchas obscenidades. No me la repitas, por favor. Pero, ¿estaban encapuchados de verdad? Sí, es que, mire, a mí me agarraron y me llevaron con la excusa de que me iban a llevar a uno de los distritos. Entonces, nosotros normal, al agarrarnos nosotros, no, en el momento de la detención, no nos golpearon y nos trataron pues de una forma amable. Ya después, como al recorrer las 4 cuadras, había una patrulla, otra patrulla estacionada, donde había un montón de bolsas negras y se podía ver que eran armas. Entonces, de inmediatamente se parqueó la otra camioneta y ahí fue que comenzó el horror. Comenzaron a decirnos pues, obscenidades y todo eso, y que nos cambiáramos a la otra patrulla. Y ahí comenzó todo el horror, nos comenzaban a insultar, a golpear, y nos llevaron ya al Chipote, cuando nos habían dicho que no iba a ser así. ¿Manosearon? De hecho, no. ¿Te manosearon? No. Pues no me manosearon. No me manosearon, pero sí hubo mucho morboseo y hubieron intenciones muchas. Bueno, eso también, a veces no hay que manosear a una persona para ningunearla de esa manera. Con ese morboseo, como dices tú, ya es más que suficiente. Una pregunta de control. ¿Tú fuiste presentada alguna vez ante un juez? Sí, fui presentada a los 4 días de estar ya en el Chipote. ¡Santo Dios! Ah, entonces hay jueces en Nicaragua, menos mal. Tú sí fuiste presentada, qué bien. Dime, ¿qué pasaba en los interrogatorios? Porque me han contado, y quiero precisarlo si esto es cierto o no, que te decían que si tú denunciabas y aceptabas todo lo que ellos te decían, que si habías matado gente, que si llevabas armamento te soltaban, y que si acusabas a los demás te soltaban. ¿Eso es de verdad? Sí, los interrogatorios eran a las 3 de la mañana. Yo estaba muy cansada y todo, estaba con mucho miedo, como cualquier otro lo podría tener. Los interrogatorios fueron muy bruscos, fueron muy violentos. Me decían al comienzo de que yo iba a pagar ahí todo lo que he dicho, pues, y cómo he actuado yo en contra del gobierno. Y pues ya después, como ellos miraron que yo no iba a ceder con ellos y todo, y me miraron con mucho miedo, comenzaron a decirme que si yo aportaba al gobierno siendo testigo falso de otras personas, yo iba a salir inmediatamente de esa prisión y que no me iban a hacer nada, y que es más, ellos mismos me iban a resguardar a mí. Me mencionaban a Lester Alemán, me mencionaban a Félix Maradiaga, que si ellos me daban a mí las armas, y yo les decía, no, ustedes no me agarraron con armas, y ya comenzaban amenazas. Como ellos miraban que yo no iba a ceder, comenzaron amenazas de que mi papá, mi mamá la iban a quemar, a mis hermanos, pero gracias a Dios tuve la fuerza de Dios y ni por el miedo cedí a aportar con ellos. Elsa, antes de poner punto final a esta entrevista, déjame preguntarle a Estarina Jerez, ¿dónde está tu madre? ¿En qué cárcel? La Esperanza. En La Esperanza. Sí. Que una cárcel se llame La Esperanza debe ser cosa del realismo mágico latinoamericano o del cinismo latinoamericano. Cárcel La Esperanza, Dios mío. Finalmente, Elsa, cuando tu padre y tú ahora están en casa, sé que siguen estando acosados, vigilados, pero me imagino que sienten como un alivio muy grande, ¿no? De hecho, sí, un peso, pero un pesito diría yo menos, porque así nos evitamos andar mucho en la calle y pues andarnos ahí poniendo mucho, pero la verdad que uno aquí no está seguro en Nicaragua, ni estando en su casa, ni estando resguardado, porque ahí andan. Por ejemplo, mi papá salió libre ayer, el miércoles, y la policía pasó inmediatamente, toman fotos, la amenaza por celular, por los medios, en Facebook, y pues, ¿qué le digo? Estamos aquí inseguros, pero ¿qué le vamos a hacer? Elsa, muchas gracias. Buena suerte. Buena suerte. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Estarina. Y buena suerte a tu madre también. Muchas gracias, Camilo. Y buena suerte a ti aquí en Miami, que sé que estás
empezando de cero. Gracias. Voy a poner publicidad y a la vuelta de publicidad unas palabras de Eduardo Galeano que vienen como anillo al dedo. Muy bonitas, por cierto. Ya volvemos. En este vaso con capacidad para 500... Ahora les voy a presentar una cineasta que ha tenido la enorme gentileza de viajar desde Nicaragua para comparecer en este programa. Llegó en las últimas horas. Ella es responsable de varios cortometrajes, de un mediometraje, y en su primera película de larga duración, Heredera del Viento, se sumerge en la historia de su familia y de su relación con la revolución sandinista. ¿Cómo vivió cada quien esa historia? ¿Cómo los marcó a cada uno en la familia? ¿Qué queda de todo aquello? ¿Será una impertinente sensación de pérdida? ¿Una costra de nostalgia, de dolor? ¿Qué queda? Gloria Carrión Fonseca, bienvenida. Gracias, Camilo. Gracias por venir, por favor, gracias por venir. ¿Cómo surge esta idea tuya de hacer Heredera del Viento? ¿Y por qué el título, que es muy lindo, por cierto? Sí, bueno, antes de contestarte la pregunta, solo quiero contarte que hoy es el Día del Periodista en Nicaragua. Y en este momento me gustaría honrar a todos los periodistas maravillosos que se han jugado la vida por informarnos a todos, ¿no? A Miguel Mora, a Lucía Pineda, a Carlos Fernando Chamorro y a muchísimos más. Adolfo Peralta, Wilfredo Miranda, todos los chicos que están aquí. Así es, todo su equipo es así que bueno. Un abrazo grande, de verdad. Sí. No sabía que era el Día del Periodista en Nicaragua. Sí. Bueno, cuéntame, ¿de dónde sale primero el título tan bello, de Heredera del Viento? Pues mira, Heredera del Viento es un proyecto de 4 años, es un proyecto que yo soñaba hacer desde hacía mucho, lo llevaba atravesado en la garganta. Y es una metáfora, por supuesto. El viento es algo que uno no puede asir, es una herencia que te constituye, y también es algo que pasa, es la memoria, son los recuerdos, son las voces, los fragmentos. Entonces, ¿qué heredamos? Yo soy la generación de los hijos de la revolución, ¿no? Mis padres hacen la revolución, yo la heredo de ellos. Y en ese sentido, la revolución es mi marca, pero no, yo la recibí, no la hice, ¿no? Y eso ya te deja en otro lugar. Entonces yo quería contar desde la voz de mi generación cómo vivimos esa revolución. ¿Cómo tus padres asumen lo que está pasando en el país? Voy a jugar limpio, hablar claro. Cuando se invitan a los panelistas al programa, yo les pregunto, ¿hasta dónde puedo llegar? Sabiendo que viven en circunstancias políticas muy difíciles. Se le he preguntado a Gloria y hemos llegado al consenso de que algunas preguntas las voy a eludir para evitar la represión de su familia, digámoslo así alto y claro. Pero creo que esta sí la puede responder. En el caso de tus viejos que hicieron la revolución, ¿cómo se sienten con lo que está pasando ahora? Mira, mis padres son absolutamente leales a los ideales que llevaron a Nicaragua a una revolución. Al sandinismo básico primigenio. Exacto. En ese sentido son, ¿cómo decirte?, absolutamente íntegros además, ¿no? Y por supuesto, pues, ven esto como absolutamente inadmisible y... al igual que el resto de Nicaragua, pues están, o una gran mayoría, comprometidos con la justicia, con la verdad y con la democracia en Nicaragua. ¿Cómo se asume la pérdida de la ilusión y la esperanza en una revolución como la sandinista? ¿Cómo se relaciona esto con la esfera pública y la esfera privada en tu película? ¿Cómo se da? Bueno, yo cuento la historia personal justamente para contar la historia del país. En primera persona y todo. Persona, yo soy la narradora. El voiceover es tuyo, la voz en off. Así es, y son mis recuerdos los que van hilvanando, ¿no? Y van entrando desde la historia personal a la historia colectiva. Para mí están intrínsecamente relacionados. Yo desconfío mucho de los grandes relatos, ¿no? Me interesa mucho... la fractura, me interesa mucho la pequeña historia, porque ahí justamente es donde está esa gran historia contenida, pero con distintos bemoles y con complejidades y cosas que tal vez la gran historia olvida, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo personal y lo colectivo se mezclan, muchas veces, esa línea se cruza. Se solapan. Claro, exacto. Y bueno, justamente al hablar de mí, yo estoy hablando de más personas, no es solo mi historia. Hay mucho metraje histórico de archivo. Sí. Es una maravilla porque uno puede repasar lo que fue hace 30 años, 40, 30 y tantos años,
una de las revoluciones más esperanzadoras para la izquierda en América Latina, porque una revolución que se suponía que iba a respetar a Dios y a la empresa privada y que iba a garantizar la convivencia de todos los factores políticos. Por lo menos mi generación lo veía así. Los jóvenes cubanos decíamos, bueno, si van a respetar a Dios no hay problema, se puede ir a la iglesia, se podrá tener el pelo largo en Nicaragua, podrán tener jeans Levi y escuchar rock and roll y no te echan preso. Era como muy esperanzador. ¿Tú has sentido, tú tienes esa sensación de pérdida que tienen algunos, o que tiene mucha gente que ha sido criada en medio de una revolución o una post-revolución? ¿Tú sientes que de alguna manera te relegaron tus padres para hacer la revolución, que es algo muy común a los que hemos vivido procesos revolucionarios tan drásticos como la revolución cubana, la revolución nicaragüense, la dictadura argentina? ¿Has sentido eso? Claro, o sea, eso es algo, una marca, ¿no? En ese sentido. Mis padres se entregaron 100% a la revolución y eso, por supuesto, marcó mi infancia. Y creo que, bueno, según lo que he leído de vos también, eso... Es que pasa en todos los países que ha habido estos fenómenos políticos. Yo lo sentí igual, o sea. Sí, pero digamos que, bueno, por supuesto, la película habla, de hecho, tiene la voz de la Gloria niña y la Gloria adulta, ¿no? Y realmente se encuentran, a veces entran en tensión, y por supuesto que yo abordo ese tema porque ese fue el lugar más honesto, ¿no? De donde yo podía contar mi historia. Eso fue lo que yo viví, así viví la revolución. Por supuesto que la Gloria adulta ve otras cosas, se pone en los zapatos de sus padres, ¿no? Mis padres. ¿No lo juzgas o lo juzgas también? Expreso las emociones alrededor de qué sentí yo al ser relegada, pero también qué sentí yo al heredar una revolución y al heredar la pérdida de esa revolución, porque la verdad es que la guerra, Camilo, nos marcó la vida a los nicaragüenses. Fue una guerra civil, hay que decirlo. Absolutamente. Civil, total. Nos matamos entre nicaragüenses y eso, el costo de la guerra todavía lo llevamos en el cuerpo y en el alma y en la memoria, y por eso es que creo yo que estamos nuevamente reeditando la historia, porque no hemos procesado esas heridas, no hemos sanado esas heridas. ¿Cómo fue ver la película junto a tus padres? Imagino que fue una sesión privada en casa, ¿no? Sí, la primera vez sí. Ya el corte final, ya. Sí. ¿Y cómo fue eso? Pues muy emocionante. Mi mamá la tuvo que ver muchas veces antes. Y de hecho, como la cuarta vez que la vio, me dice, ay, me encantaron los cambios que le hiciste, ¿no? Los últimos cambios. Y yo no había hecho ningún cambio, entonces... Pobrecita, bendita, está claro, te entiendo. Le dije, mamá, quien cambió fuiste vos, ¿no? Frente a la, Qué fuerte, sí, a la sí. película. Pero es solo para ilustrar qué tan fuerte, ¿no? Fue para ella y, por supuesto, también para mi papá. Voy a poner publicidad. En el minuto 44 viene la publicidad. Y después de la publicidad, Gloria Carrión va a explicar cómo se le metió en la cabeza hacer cine en uno de los países más pobres del mundo, sin industria, sin escuela de cine, sin posibilidad de exhibir en la televisión su material, porque la televisión está secuestrada por la familia de Rosario Murillo y Daniel Ortega. Ya volvemos. Todos tenemos un sueño que perseguir y para lograrlo necesitamos una vida llena de nuevas oportunidades. Gloria Carrión, cineasta nicaragüense, tiene un máster en cine documental de la Universidad de Cine de Buenos Aires. En 2016 fundó la productora Caja de Luz, que es un nombre bellísimo. Están preguntando en el numeral Camilo Nica, hashtag Camilo Nica, ¿dónde y cómo se puede ver la película? Bueno, en Centroamérica se puede ver en Vimeo On Demand, se llama, y el título está en inglés, Heirs of the Wind. Y en Estados Unidos se pueden ver en Amazon Prime, en Google Play, en iTunes y también en Vimeo On Demand. En México estamos en Amazon Prime únicamente y de hecho el estreno nacional va a ser a finales de marzo, ahí en México, ¿no? ¿Se ha visto en Nicaragua? Se vio en Nicaragua el 12 de abril, solo seis días antes de las protestas. De las protestas. Se tuvo que abrir hasta 5 salas para poder llenar. Sí, de hecho, competimos con una película de Hollywood y le ganamos. ¿De verdad? Sí. ¿Qué te dice la gente? ¿Qué recuerdas así? Algo que te haya dicho alguien que te haya tocado emocionalmente.
después de ver la película? Mira, fue en Costa Rica, después de presentar la película en el festival de allá, una muchacha nicaragüense migrante la vio y al final me abrazó, ella estaba temblando y me dijo que después de ver esa película había reconocido que ella negaba sus raíces nicaragüenses por toda la situación que hay allá de discriminación, pero que después de ver la película ella se sentía más orgullosa de quién era y de su origen y que ya nunca más iba a decir que no era de Nicaragua. ¿Cómo le ha ido la película? ¿Ha ido ya a algún festival internacional? Estrenamos en el 2017. Sí, es que está ahí pegadito, claro. Sí, en noviembre en el ITFA, en el Festival de Cine Internacional, Cine Documental Internacional de Ámsterdam, y luego ha dado un recorrido muy exitoso por más de 30 festivales a nivel internacional. Hemos ganado 3 premios, el premio a Mejor Documental Centroamericano del Festival Ícaro, y ahora estamos como finalistas para la candidatura a los premios Platino. Pues buena suerte. Gracias. Hay que ser muy terca y muy quijotesca para apostar por el cine en un país pobre, sin escuela de cine, sin industria cinematográfica, sin salas, sin una estructura de exhibición para el cine independiente, sin una televisión que te apoye, porque toda la televisión es de la familia Ortega Murillo. Cuando les dijiste a tus padres voy a hacer cine, ¿qué dijeron? Mira, yo estudié desarrollo internacional, economía, entonces antes, digamos, pero nada que ver con el cine, ¿no? No, más o menos. De hecho, sigo trabajando en eso y sigo publicando sobre temas político-económicos y sociales. Pero cuando yo estaba en el 2010, estaba trabajando en Ginebra, en Suiza. Y entré un poquito en crisis, ¿verdad? Porque dije, necesito un lenguaje distinto para contar otras cosas y la economía no me lo permite. Entonces, en ese momento decidí aventurarme por el cine y bueno. ¿Y empezaste de cero? Empecé de cero, estudié primero en Nueva York y después en Buenos Aires. Y estando en Buenos Aires recordé que yo tenía una lata de Super 8 de mi abuelo, que mi abuelo había filmado. Sin audio. No, así es. Claro, el Super 8. Sí. Había filmado 4 o 5 días después del terremoto de Managua de 1972 y yo fui, la vi contra la luz y vi que estaba intacta, ¿no? Y ahí de golpe recordé de que él me las mostraba cuando yo tenía 5 años y también de golpe sentí que tenía en mis manos pues una gran metáfora, ¿no? Porque o sea, tengo en mis manos las imágenes de una destrucción, pero yo con esto voy a hacer algo nuevo y ahí partió la necesidad de contar algo nuevo en historia. Contra de la destrucción. Sí, algo nuevo Sí. reestructurara los pedazos, ¿no? Los fragmentos. Sabes que has empezado a hablar y ha empezado a tronar. Son truenos, José, ¿eh? Son truenos. Parece que viene una tormenta, pero las tormentas en Miami limpian. Bueno, muy bien, El agua porque limpia. la película quiere hacer eso. De hecho, Hay un plano de unas olas muy lindo. el agua tiene yo la uso mucho el agua en la película, ¿no? Como una metáfora para renacer, para limpiar, para regresar al origen y saber quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes queremos ser como país. Última pausa de publicidad en esta otra entrega de Nicaragua, el laberinto orteguista. No va a ser la última. A los camaradas del Carmen, no va a ser la última. Les toca no entregarle al enemigo ni una pulgada de terreno que ha sido conquistada por este batallón. Les toca ampliar aún más el área donde el enemigo no puede meter ni las narices. Heredera del Viento, el primer largometraje de esta joven nicaragüense que está esta noche con nosotros, Gloria. Oye, qué nombre más lindo, ¿eh? Gloria. Gracias. Qué nombre más chulo. ¿Cuál es tu próximo proyecto? Bueno, yo voy a seguir trabajando el tema de la memoria. En Nicaragua. Sí, es una pasión que tengo, además siento como un compromiso, ¿no? Histórico, porque creo que mi generación es como una especie de bisagra. Nosotros recibimos la estafeta de la revolución y creo que hay que continuar haciendo memoria crítica en Nicaragua para poder seguir haciéndonos preguntas difíciles, para entender, no repetir los errores. Para no repetir, para poder procesar, sanar esas heridas, ¿no? ¿Cree que se podrán sanar alguna vez? Pues yo espero. ¿Tú tienes hijos? Sí. De hecho, me convertí en madre después del estreno de esta película. ¿Qué edad tienen los nenes? 8 meses. Oh my, ¿cuántos son? 2. ¿Gemelos? Dios del cielo, ¿y sobreviviste a gemelos 8 meses? Sí. Qué lindo, 8 meses gemelos, por Dios.
Pues si tú estás convencida de que se podrán sanar las heridas, que se podrán costurar las heridas, Es que, ¿sabes qué? Tenemos que ser... tus hijos lo tienen que ver alguna vez, y Claro, tus nietos también, claro. igual que mis nietos. Claro, tenemos que ser fanáticos de la esperanza, Camilo, porque si no, entonces, ¿qué? Aunque a veces cuesta. Cuesta Hay mañanas que muchísimo. uno se levanta y dice, Dios del cielo, ¿pero qué es esto? ¿Cómo estos bárbaros están dirigiendo el planeta de esta manera, estos energúmenos? Pero si se pierde la esperanza siempre reverdece. Así siempre, es. Siempre, siempre. Entonces, Así es. ¿tú crees, estás imbuida de que eso va a pasar en Nicaragua? Pues tenemos que lograrlo, es que no hay de otra, ¿no? Hay que lograrlo y hay que retejer todas las heridas, hay que retejer, hay que encontrar la verdad, hay que hacer justicia, hay que asumir la responsabilidad también, porque eso no ha ocurrido aún en Nicaragua y creo que es parte del problema. Porque gente que tomó decisiones claves, ¿no? En el pasado reciente, pues no ha asumido esas responsabilidades. ¿Por qué fuimos a la guerra? ¿Por qué tuvieron que morir más de 50.000 jóvenes? ¿Por qué nos matamos entre nosotros? Porque hay más de 300 muertos en estas protestas. ¿Por o sea, qué? ¿Por qué hay más es que de 300 parecía, te lo juro, muertos? parecía Managua, parecía Alepo. Así es. Parecía Alepo. ¿Por qué estamos reeditando la historia? ¿No? ¿Por qué tenemos que volver a vivir la situación de presos políticos? No hay necesidad de eso. No. Nadie se merece eso. Así es. Entonces, por tus gemelos, ¿son hembras las dos? Niño y niña. ¿A niño? Oh, my God, qué bonito. Pues por tus dos nenes y por mis nietos, que tengas tu boca de santo y que sea para toda América Latina. Muchas gracias, querida. Gracias. Buena suerte. Gracias. A ustedes muchas gracias por la complicidad. Feliz fin de semana, que hoy es viernes. Eso es importante. Hoy es viernes y los viernes pasan cosas lindas, como dicen en RCN, que lo vi en Colombia. Chao, cuídense.